¿Qué tal amigos de la página Creciendo con la Historia? Hoy día vamos a entrevistar para este segmento Creciendo con la Historia y los historiadores a un importante historiador, también un gran docente e investigador sobre el tema de las religiones y también activista, Juan Fonseca Ariza. Bienvenido Juan, gracias por estar presente y compartir con tus experiencias en este programa. Muchas gracias Michael por la invitación y bueno, saludos a todos y todas los que nos van a ver. Juan, ¿cómo así te interesó estudiar historia? Mira, yo creo que desde siempre quise estudiar historia, bueno, desde niño. Recuerdo que mi padre, cuando yo tenía 7 años, algo así, me regaló una colección editorial Rizzoli, una editorial italiana, sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, que eran como, no sé, unos fascículos muy bellamente ilustrados, que eran como 90. Me los devoré todos en, no sé, en el lapso de unas semanas, creo. Y yo desde ese momento como que dije, quiero ser historiador, ¿no? Entonces, cuando terminé el colegio, yo tenía claro que iba a estudiar historia, ¿no? Y así me matriculé, incluso como que engañando a mis papás, porque ellos pensaban que me iba a economía, porque a nadie, como que a ningún papá le emociona que su hijo estudie historia, y menos si somos pues de sectores populares, qué sé yo. Entonces, pero bueno, me matriculé y bueno, desde ahí empecé a dedicarme a esto, ¿no? Ingresas a la Católica en los años 90, claro, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en la Católica? ¿Los profesores? ¿Qué experiencias recuerdas? Fue una experiencia interesante, ¿no? Había gente brillante, que tenía una perspectiva de pronto ahora que la vemos un poco como tradicional, conservadora, podría ser, pero que era pues extraordinaria en lo que es el trabajo de investigación, ¿no? O sea, estaba Franklin Pease, que era pues tal vez era el profesor más connotado. Me enseñó, bueno, la doctora Regalado, Margarita Guerra, pero con quien tuve una mayor afinidad fue con el padre Kleiber, ¿no? Tanto por el tema del interés que él tenía por la historia de la iglesia, particularmente católica en el caso de él, pero como yo fui uno de los pocos de sus alumnos que se interesó también en la historia de las iglesias, pero desde el lado evangélico, entonces tuvimos una buena empatía, ¿no? Y además porque él también era una persona de fe, un sacerdote, entonces esa combinación de ser una persona digamos, practicante de su fe y a la vez que se dedicaba al trabajo académico me pareció muy inspiradora, ¿no? Y como que dentro de mí tuve claro que algo así quería hacer, ¿no? Entonces fue una experiencia muy interesante y bueno, los chicos que en esa época estaban también de una generación muy buena, ¿no? Que ahora están pues muy bien ubicados en diferentes espacios. Justamente hablas de tu especialidad, la historia de la iglesia, la historia de las religiones, la historia de la iglesia cristiana, evangélica. Desde que estabas estudiando también compartías esta fe, o sea, hay una relación de ser parte de una iglesia cristiana y desarrollaste entonces tu papel de investigar, algo que de repente en el Perú era muy limitado. ¿Cómo empezaste a iniciar esos procesos de investigación? Mira, sí, tienes razón, porque muchas veces los temas que nosotros trabajamos tienen mucho que ver también con nuestras historias personales, ¿no? O colectivas. Entonces, una cosa que a mí como evangélico, y mis padres son pastores evangélicos, una preocupación que siempre tuve era por qué el mundo, la historia del movimiento evangélico como que estaba pues anulada en la memoria histórica nacional oficial y no oficial también, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en la universidad, justamente a partir de las conversaciones con el padre Kleiber, me quedó claro que alguien tenía que hacer un primer esfuerzo de investigación histórica, académica, sobre el tema. Entonces esa fue mi primera motivación, ¿no? Diría yo, muy
ligada a buscar también una especie de sentido de identidad colectiva para los evangélicos. Y creo que los trabajos que he hecho me han ayudado no solamente a que el público general conozca más sobre el mundo evangélico y su historia, sino también a que los propios evangélicos empiecen a tomar conciencia de la importancia de preservar su historia, por ejemplo, ¿no? Y de darla a conocer, conocerla ellos mismos. Entonces, bueno, fue un poco por ese lado y porque además creo yo que la historia del mundo evangélico es un elemento que falta en la memoria histórica oficial para hacerla realmente inclusiva, ¿no? No solo la de ella, no solo del movimiento evangélico, sino de otros movimientos también, pero en particular, al menos en el momento que yo empecé a estudiar historia, me pareció importante, ¿no? ¿Y cuáles son las limitaciones en el acceso de fuentes? Porque yo pienso, por ejemplo, ¿no? En un país donde hay un sector importante en el tema católico, y siendo la universidad también, la Universidad Católica, el padre Kleiber, que te empezó a inspirar para hacer el trabajo de la iglesia, el acceso de fuentes, o sea, ¿qué problemas tuviste? Bueno, es un problema fuerte porque las iglesias evangélicas por lo general no han tenido mucha preocupación por preservar su documentación, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Entonces, para hacer historia del movimiento evangélico, bueno, primero hay que estar preparado para trabajar con archivos que no son realmente archivos, no son más bien colecciones desordenadas de documentos. Salvo la iglesia metodista, que sí tiene un archivo más o menos organizado, en los otros casos hay que pues, preguntar, por ejemplo, a pastores o líderes que a veces en sus casas guardaron parte de su documentación, o ir a buscar en grupos locales, no necesariamente en la sede nacional de las iglesias. En fin, es un trabajo un poco más complicado, ¿no? Y en el caso de la historia evangélica, bueno, más antigua, que es lo que yo trabajé, me ayudó mucho también una estancia breve que tuve en Inglaterra por unos meses, y donde tuve acceso a los archivos de algunas misiones evangélicas que habían venido al Perú pues, a fines del siglo XIX, inicios del XX, y que tienen gran parte de sus documentos ya digamos, juntados, recopilados en los archivos del Enlace Latino, que es el nombre actual de esta organización. Justamente esa estancia de Inglaterra, el acceso de esta información permite que termine en el texto que estamos viendo, ¿no? Es un texto publicado el año 2002, ¿no? Misioneros y civilizadores, protestantismo y modernización en Perú, 1915-1930. ¿Cuál es tu planteamiento de tesis en esta investigación? Bueno, lo que trato de mostrar en el libro, o lo que traté, perdón, de mostrar en el libro es que en el proceso modernizador, digamos, que vivió el Estado peruano luego de la guerra con Chile y la guerra del Pacífico, también los misioneros protestantes, digamos, embarcaron en un esfuerzo de ofrecer a la sociedad peruana una alternativa religiosa, pero que estaba muy ligada a todo este ideal modernizador que, por ejemplo, consideraba que lo anglosajón era el modelo a imitar, ¿no? Y que, por ejemplo, trabajó en el tema educativo, en el tema de salud, en los orígenes, por ejemplo, del indigenismo, que promovió el esfuerzo de educación y formación laboral en las mujeres, que tuvo digamos, una ética también, al menos en esos momentos iniciales, muy favorable o propicia para la formación de una cultura democrática, ¿no? Entonces, liberal, por supuesto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea que presento y trabajo pues diferentes ámbitos, ¿no? Los ámbitos que he mencionado, incluso el ámbito del diálogo intelectual, por ejemplo, entre John Mackay, que fue uno de los misioneros protestantes más conocidos y que tuvo cercanía con la intelectualidad peruana de la generación del centenario y la generación del 900. Esa planeación liberal, inclusiva, democrática que dices, desde la época inicial del siglo XX, ha ocasionado a lo largo de las décadas, en el momento actual,
un proceso en la que la iglesia evangélica se ha disgregado, ¿no? Hay un grupo de iglesias, podemos decir, que no hay un evangelismo, de repente estoy equivocado, hay varios evangelismos, ¿no? Y que ese sentido liberal no se evidencia a través de las expresiones, de los medios, todo lo contrario. ¿Qué crees que ha pasado en el proceso de la construcción de la iglesia evangélica del Perú? Bueno, es un proceso que ya viene de hace tiempo, ¿no? Hasta más o menos la década del 40 había como un consenso entre el sector más liberal del protestantismo con un sector que yo le denomino moderado, ¿no? Que era pues un sector evangélico tradicional, conservador en sus costumbres, pero que no tenía pues una prédica también tan extremista de rechazo hacia la modernidad. Pero desde la década del 50 empieza a cambiar la situación, porque empiezan a llegar a América Latina, no solo al Perú, misioneros evangélicos con un discurso más macartista. Estamos viviendo en Estados Unidos el macartismo, el periodo de la Guerra Fría, entonces con un anticomunismo muy militante. Muchos de ellos fueron trasladados de la China que había caído en el poder del Partido Comunista. En China había como 10.000 misioneros evangélicos, protestantes, entonces la mayoría de ellos pasa a América Latina, entonces, y con un discurso pues tremendamente anticomunista. Entre esas décadas, desde el 50 hasta el 70, más o menos empieza a incubarse un ala fundamentalista muy fuerte, que desde los años 80 empezó ya a hegemonizar. En la década del 90, la hegemonía fundamentalista ya se convierte digamos, en un hecho, y sin embargo, sin todavía tener una actividad política tan fuerte, al punto que cuando los evangélicos entran con Fujimori en el 90, aunque habían algunos fundamentalistas, la mayoría era más bien o liberal o moderada, no había un predominio fundamentalista. Entonces, pero una serie de factores a nivel internacional que también empoderan al fundamentalismo en el movimiento protestante norteamericano y latinoamericano en general, hacen que a partir del año 2000 en adelante ya el fundamentalismo se convierta en la fuerza más militante, ¿no? Y más influyente, como lo es ahora, ¿no? Con un discurso además muy discriminador. ¿Y qué crees que puede pasar en los próximos años con esta iglesia fundamentalista? ¿Puede doblegar en ese tipo de actitud conservadora? ¿O crees que de repente puede haber una posibilidad de que haya un espacio nuevamente a favor de los sectores liberales, progresistas, democráticos? Mira, bueno, es un poco difícil saber qué va a pasar, pero mi impresión es que dentro del movimiento evangélico ya están despertando ciertos sectores progresistas, y el sector moderado, que está como que en el medio, ¿no? Entre el progresismo más liberal y el fundamentalismo más conservador, también está en un proceso de despertar frente a esta avalancha ultraconservadora, ¿no? Entonces, yo ahora que un poco me he reencontrado con muchos de estos movimientos evangélicos, porque yo fui parte de un poco de estos movimientos hace varios años, pero luego por razones personales me alejé de ellos, pero ahora estoy de nuevo en diálogo muy cercano con ellos. Me doy cuenta que al menos la nueva generación de líderes evangélicos, ahí al menos hay un sector importante, muy crítico al discurso fundamentalista, ¿no? Pero a la vez los fundamentalismos han logrado pues, posicionarse muy bien en términos mediáticos, en términos políticos, y digamos la batalla interna que están librando al interior de la iglesia evangélica es muy complicada, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente libro, un libro que has publicado en realidad con otros colegas tuyos. Es un texto donde tú participas como editor, con gente que también está interesada en estudiar la práctica religiosa, ¿no? Cuéntanos, se llama Políticas Divinas, Religión, Diversidad y Política en el Perú Contemporáneo. ¿Qué es lo que tenemos acá en este trabajo? Ahí mostramos, bueno, varios investigadores presentaron artículos que abordan diferentes aspectos de la relación de la religión o las religiones con el Estado y con la sociedad, ¿no? Entonces hay trabajos pues, relacionados con, por ejemplo, el surgimiento de los movimientos obreros católicos en el siglo XIX, inicio del siglo XX, trabajos relacionados con
la actitud de los inmigrantes chinos, por ejemplo, cuando llegan y se asocian al catolicismo y después al protestantismo también. En fin, una serie de artículos que trabajan temas del siglo XIX, pero también más cercanos, ¿no? Por ejemplo, el padre Kleiber trabaja el proceso de empoderamiento del progresismo católico en el surandino, pero cómo también hacia finales del siglo XX ese proceso empezaba a ser un poco más débil por el tema también del surgimiento de los sectores conservadores en el catolicismo. Ahora, paralelamente a tu proceso de investigación, también eres docente. ¿Cómo llega a empatar esa relación de investigación y docencia? Bueno, yo enseñé durante 3 años en un colegio, en el Colegio María Alvarado, que es un colegio metodista, ¿no? Y entonces para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque yo no había estudiado educación, entonces enfrentarme a chicos de colegio fue un desafío muy grande. Pero yo ahí me convencí de algo. Yo creo que todo historiador debe enseñar en un colegio al menos 1 año, 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de la universidad con un discurso muy como que academicista, no necesariamente académico, y que a veces imposibilita la capacidad de transmitir adecuadamente los contenidos que uno trabaja en investigación a un público más amplio. Si un adolescente te entiende, cualquiera te va a entender, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia buena porque me ayudó a pasar lo que había estudiado, lo que había investigado a un ámbito más jóvenes, ¿no? Y también porque a partir de eso, luego de esa experiencia, me dediqué y hasta ahora todavía trabajo también en ello, en todo lo que es la edición de textos escolares, ¿no? Y que implica ya no solamente el discurso oral, sino también transmitir a través del discurso escrito todo lo que la investigación histórica plantea, ¿no? Entonces, para mí, la experiencia, por un lado, de la docencia escolar fue muy enriquecedora, y bueno, después ya me he dedicado también a la docencia universitaria, ¿no? Ahora enseño en la UPC, bueno, que es una universidad privada, pero igual los retos son importantes porque en una cosa que siempre pregunto a mis alumnos en la primera clase es cuál es el último libro que han leído sobre historia peruana, y si son 2 o 3 que han dicho que han leído una vez en su vida, es mucho, ¿no? De 40. Y a veces muchos ni siquiera han leído un libro completo en su vida, ¿no? Entonces, y bueno, lo que impongo en la clase es que tienen que leer pues al menos un libro, ¿no? De los 2 libros. Entonces, pero a la vez es un reto porque son gente que necesita también ser motivada pues a estudiar, ¿no? Entonces, o a conocer un poco la historia. Entonces ahí importa mucho cómo uno comunica, ¿no? Ahora, pasando a otro papel que desempeña, ¿no? El tema de la defensa de la diversidad, ¿no? Sexual, el activismo, ¿no? Porque también se reconoce mucho el aporte que haces en el tema del movimiento LGTBI. ¿Cómo llega el interés tuyo al ser una persona relacionada con la fe cristiana, evangélica, al defender los derechos de la comunidad? Bueno, fue por una experiencia absolutamente personal, ¿no? Porque yo, aunque crecí en un espacio evangélico muy conservador y del cual no reniego tampoco, porque fue, creo, una formación muy importante, bueno, yo descubrí en un momento de mi vida pues mi homosexualidad. Entonces, parte de fue un conflicto entre tener una fe y a la vez también tener una orientación sexual que aparentemente estaba en contradicción con esa fe, ¿no? Entonces, pero digamos que lo asumí y en un momento determinado me pareció importante también acercarme a esta nueva minoría, ¿no? Y mi acercamiento es también doble, como el caso de los evangélicos, porque por un lado siento que la minoría LGBTI en el Perú tampoco no ha sido investigada en términos académicos, ¿no? O sea, no hay una historia del movimiento, una historia un poco de la construcción de las identidades, por ejemplo, nada. Entonces por ahí vino mi interés, digamos, académico, pero también, al igual que en el movimiento evangélico, me pareció que era importante que como académico intentara mostrar que los evangélicos no son necesariamente homofóbicos per se, ¿no?
sino que han tenido una historia que es distinta o que muestra un rostro diferente al rostro que los fundamentalistas ahora muestran, ¿no? Entonces, en ese sentido, y por otro lado, como tuve también la experiencia pedagógica, digamos, fue una gran preocupación mía cuando vinieron todos estos debates alrededor del enfoque de género en el tema educativo. Entonces, a mí me pareció que bueno, era un discurso pues tremendamente dañino y peligroso que plantea que género o estudiar sobre temas de género pues es casi un pecado, un delito, una cosa que va a dañar la sociedad, ¿no? Por ejemplo, para ti, evidentemente, no existe ideología de género. Es una percepción, un constructo cultural de un sector de personas. Claro, es en realidad una herramienta discursiva muy exitosa que han creado los movimientos ultraconservadores para deslegitimar los estudios de género, ¿no? Todo lo que son los trabajos que plantean el enfoque de género como parte esencial de su acercamiento a la realidad. Y en realidad hay ya una historia, hay algunos analistas que han trabajado el surgimiento de este concepto que se incuba en el catolicismo a fines del siglo XX y que luego ha tenido un éxito enorme en el mundo evangélico también, ¿no? Entonces, yo creo que desde el lado de la academia es importante que historiadores, sociólogos, antropólogos o la gente que hace trabajos en estudios de género, pues intervenga un poco más también en el ámbito público para intentar contrarrestar esta oleada, porque los movimientos fundamentalistas incluso han llegado a plantear una especie de academia conservadora en relación a este asunto, ¿no? Y eso obviamente necesita ser confrontado. Hace un rato te pregunté sobre el tema de las perspectivas del tema evangélico. ¿Cuál es tu perspectiva del tema del movimiento LGTBI? ¿Qué crees que puede en este gobierno de Martín Vizcarra, en este congreso dominado por los fujimoristas, qué puede pasar con los derechos de la comunidad? Bueno, el reto es al menos que no empeore la situación. Yo no espero nada bueno en realidad de este gobierno ya, y yo creo que hay que apostar más bien a las próximas elecciones del 2021, el centenario, y intentar apoyar a las candidaturas que ofrezcan al menos no retroceder, ¿no? Y más bien avanzar de alguna manera en el reconocimiento de los derechos de las minorías, de la diversidad sexual. Bueno, para terminar, ¿cuál es tu mensaje para los que están interesados en estudiar historia, interesados también en reconocerse como parte de la comunidad LGTBI y también personas que están en esa contradicción, porque también es muy probable que nos vean seguidores del cristianismo evangélico y también están en ese proceso de afirmar su identidad? ¿Cuál es el mensaje que darías? Bueno, yo pienso que el mensaje central para todos es ser auténticos, ¿no? Tratar de hacer de nuestra vida o intentar hacer de nuestra vida una conjunción sabia, adecuada de lo que creemos y de lo que sentimos. Hay gente que tiene creencias religiosas pero siente otra cosa distinta y esa contradicción causa mucho dolor. Siempre decir lo que uno piensa, expresar libremente lo que uno piensa y hacer de nuestra vida una expresión tangible de esa autenticidad, creo que es lo que nos lleva a la felicidad y también nos lleva a la satisfacción. Y en el caso profesional, yo creo que los historiadores estamos llamados no solamente a la investigación, sino en el momento actual necesitamos salir un poco más, salir y instruir a las nuevas generaciones en los ámbitos que no son solamente universitarios, ¿no? Y en ese sentido mi recomendación sería que todos los estudiantes de historia que están ahora en las universidades pues busquen espacios donde transmitir el conocimiento más allá de lo estrictamente académico, escuelas, redes, la prensa, en fin, los libros o espacios como los que tú tienes, ¿no? Creo que de esa manera podemos contribuir mejor a que nuestra sociedad pues sea un poco más justa, más inclusiva en relación con los tiempos que ya pasaron. Muchas gracias, Juan. Gracias por compartir tu proceso de formación, tu mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, seguidores, nos vemos hasta el próximo programa. Chao.